¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva perla Resuscitation, dando seguimiento a la serie de publicaciones que hemos venido produciendo durante las últimas semanas, aprovechando la actualización de reanimación cardiopulmonar 2020. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre la oxigenación durante el paro cardiorrespiratorio. Mi nombre es Wilfredo Gómez, soy especialista en medicina de emergencias. Me pueden contactar a través de este handle en Twitter, VMedem. Con muchísimo gusto, cualquier duda, pregunta que tengan, podemos conversar al respecto. Comencemos de dinámica. Para pacientes en paro cardiorrespiratorio, ya lo hemos conversado con anterioridad, se han venido dando muchos cambios celulares, energéticos y hemodinámicos, con frecuencia con muchas horas antes del paro cardiorrespiratorio. Y se requiere pues de una entrega tisular óptima de oxígeno a nivel mitocondrial para poder suplir esas demandas de la causa que está llevando al paciente a paro cardiorrespiratorio. Es importantísimo que tratemos de revertir la causa y tratemos nuevamente de llevar esa entrega tisular de oxígeno a cumplir con las demandas metabólicas que el paciente tiene. Durante la reanimación cardiopulmonar, el objetivo nuestro va a ser suplir esos factores de entrega tisular de oxígeno, que son el gasto cardíaco y un contenido arterial de oxígeno adecuados, el gasto cardíaco a través de las compresiones torácicas y administración de fármacos como la epinefrina, y mejorar la entrega tisular de oxígeno corresponde a la ventilación por medios artificiales durante el paro cardiorrespiratorio. La administración de ventilaciones para mantener la mejor disposición de gases posible es el objetivo primordial cuando damos ventilaciones. En este momento es difícil conocer, no sabemos cuáles son los valores de fracción inspirada de oxígeno óptimos durante el paro cardiorrespiratorio, cuál es la frecuencia que debemos de dar, cuál es el volumen óptimo que debemos de dar durante ese paro cardiorrespiratorio. Faltan estudios, falta información, pero vamos a ver algunos elementos que son importantes a tomar en cuenta cuando vamos a oxigenar a un paciente durante el paro cardiorrespiratorio. Primero que nada, en tiempos de COVID, creo que lo primero va a ser que nosotros estemos seguros. En tiempos de SARS-CoV-2, la protección personal será siempre prioritaria. Se deberán siempre tomar las medidas para minimizar tanto la aerolización y la exposición pues, de la persona que está atendiendo la vía aérea propiamente o el paro cardiorrespiratorio en general. Para esto, cada uno de los centros de atención en salud tiene que tener su propio protocolo de atención del paro cardiorrespiratorio, precisamente para establecer cuáles van a ser esas medidas de protección. Utilización de filtros, por ejemplo, utilización de ventilaciones, mascarillas con un buen sello, utilización de cajas acrílicas, etcétera. Cada quien va a establecer cuál va a ser su manejo propiamente del paciente en paro cardiorrespiratorio con respecto al manejo de la vía aérea como tal. Hay complicaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta y que tenemos que tratar de evitar durante el paro cardiorrespiratorio. Una es la interrupción de las compresiones torácicas. Siempre va a ser prioritario compresiones, y no debemos de cesar estas compresiones precisamente para intubar al paciente propiamente. Otra complicación es el mal posicionamiento del dispositivo, la intubación esofágica.
va a ser una complicación que tenemos que tener en cuenta, puede suceder y tenemos que tratar de evitar al máximo posible esta situación, dado que el desenlace es fatal. Y otra complicación que no queremos durante el paro cardiorrespiratorio es la hiperventilación. No queremos dar más ventilaciones de lo necesario para evitar consecuencias en el retorno a la circulación espontánea. Todas estas son consecuencias importantes para el paciente y los esfuerzos de reanimación tienen que ir siempre dirigidos a minimizar estas particularidades. Ahora, durante los primeros minutos de la reanimación tenemos que tener claro que el objetivo es justamente oxigenar al paciente y no intubar. ¿Ok? Eso es importante. No tenemos que pensar que el objetivo principal es poner el tubo en la garganta a alguien. ¿Ok? Es tratar justamente de mantener el contenido arterial de oxígeno óptimo para que durante la reanimación cardiopulmonar con compresiones efectivas ese oxígeno pueda circular y llegar a los tejidos que necesitan el oxígeno para poder mantener la función celular. Por lo tanto, el uso de dispositivos ayudantes de la vía aérea puede ser de gran utilidad para alcanzar este objetivo. Básicamente estos dispositivos lo que hacen es tratar de mantener permeable esa vía respiratoria para que las compresiones, las compresiones, la ventilación sea efectiva. Las maniobras de vía aérea básica como la tracción mandibular, la extensión del cuello en pacientes, por supuesto, no traumáticos, son medidas muy efectivas para mejorar la efectividad de las ventilaciones durante la RCP cuando estamos dando ventilaciones con bolsa mascarilla o el llamado ambú. La colocación de una cánula orofaringea o de una cánula nasofaringea durante la administración de estas ventilaciones con bolsa mascarilla definitivamente nos van a hacer la vida más sencilla. Recordemos siempre estar atentos a datos de obstrucción de la vía aérea, como por ejemplo el ronquido durante las ventilaciones. Si estamos dando ventilaciones bolsa mascarilla y las mejillas se inflan, estos son datos de obstrucción de la vía aérea, no está pasando la ventilación. Y claramente si el paciente pues tiene restos de alimento, sangre en la vía respiratoria, es algo a tener en cuenta para tratar de permeabilizar mejor esa vía respiratoria. La presión cricoidea pues no se recomienda ya que puede más bien obstruir esa ventilación, definitivamente no previene la broncoaspiración y puede interferir con la colocación de dispositivos de vía aérea durante la intubación o la colocación de dispositivos supraglóticos, por ejemplo. Es muy importante que tanto el tubo endotraqueal como los dispositivos supraglóticos pueden ser utilizados durante las primeras etapas de la reanimación por un personal que puede ser experto, pero también puede ser inexperto. La habilidad del operador para el manejo de la vía aérea es clave para la eficacia de la oxigenación en el paciente en paro cardiorrespiratorio. Esto es fundamental. Hay un concepto de intubador experto. El concepto de intubador experto es aquella persona, aquel médico que intuba al menos 20 veces durante el año. En centros que no tienen alto volumen de paciente críticamente enfermo, esto puede no ser tan sencillo. Y para personal de clínicas o personal prehospitalario, personal que tal vez no está entrenado y no tiene tanto flujo, tanto volumen de pacientes, entonces va a ser difícil que podamos conseguir estos objetivos de 20 intubaciones por año. De ahí que el concepto de entrenamiento del manejo de la vía aérea es fundamental para que se cometan la menor cantidad de errores durante la oxigenación. Y nuevamente, tengamos en mente que el objetivo principal es la oxigenación y no propiamente la intubación orotraqueal. ¿Cuál es el mejor dispositivo para asegurar la vía aérea? Ya desde el 2008 venimos viendo una tendencia a resultados que no son tan favorables para el tubo endotraqueal. Por ejemplo, en esta revisión, Cochrane toma 5 estudios, 3 de estos estudios clínicos evaluaron tubo endotraqueal versus otros dispositivos en paciente crítico intubado en la calle o manejado en la calle, y 2 estudios que evalúan el tubo endotraqueal en paro extrahospitalario. Claramente se ve una desventaja no significativa para pacientes con tubo endotraqueal versus utilización de combitubo con un riesgo relativo de 0.4.
para 172 pacientes y una desventaja no significativa del tubo endotraqueal versus intubación esofágica con un riesgo relativo de 0.86 para 175 pacientes. Otro estudio de cohorte prospectivo con 649,000 pacientes con paro cardiorrespiratorio extrahospitalario, donde se dividieron los pacientes 43% vía aérea avanzada, 57% ventilados con bolsa mascarilla, o sea, ventilados con dispositivo llamado AMBU. Y la sobrevida global, 4.7% versus 2.2% con un desenlace neurológico favorable. En este caso, la vía aérea avanzada versus la bolsa mascarilla disminuye la probabilidad de sobrevida con un odds ratio de 0.38. La interpretación de esto es básicamente que si bien es cierto, el dispositivo de tubo endotraqueal o vía aérea avanzada puede parecer más efectivo para entrega de ventilación, realmente no lo es. Y este estudio de no inferioridad con 2,000 pacientes se aleatorizaron a vía aérea avanzada versus ventilación con bolsa mascarilla, con punto final a sobrevida y función neurológica a los 28 días, muestra una sobrevida con función favorable de un 4.3% versus 4.2%, vía aérea avanzada versus bolsa mascarilla, sobrevida 28 días 5.4% versus 5.4%, sobrevida ingreso hospitalario 29.1% versus 33.1% y un retorno a circulación espontánea de 34.2% versus 38.9% con una P de 0.03. Como pueden escuchar, los datos muestran que no hay diferencia entre la utilización de una vía aérea avanzada versus bolsa mascarilla para el regreso en estos puntos finales en el paciente en paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿qué dispositivo? Pues es el que debemos de nosotros utilizar durante el paro cardiorrespiratorio. Claramente eso va a estar en dependencia del entrenamiento que nosotros hayamos recibido, qué tan confiados, qué tan seguros, qué tantas vías aéreas hayamos manejado. Si no contamos con la experiencia necesaria para el manejo avanzado de la vía aérea, entonces deberíamos de utilizar medidas básicas para oxigenación como la colocación de una cánula orofaringea más ventilación con bolsa mascarilla y, ¿por qué no?, utilizar dispositivos supraglóticos en lugar de tubo endotraqueal. En pacientes con paro extrahospitalario no hay diferencia en sobrevida con adecuada recuperación funcional independientemente del dispositivo de manejo de vía aérea. Sin embargo, los dispositivos supraglóticos son mucho más fáciles de colocar, tienen más probabilidad de éxito, no aumentan la broncoaspiración y permiten concentrarse con más facilidad, con más claridad en la reanimación versus el tubo endotraqueal para aquellas personas que no se consideran con las habilidades o no tienen las habilidades necesarias para colocar un tubo endotraqueal in situ el 100% de las veces. Definitivamente durante un paro cardiorrespiratorio no es el momento para practicar o para intentar colocar un tubo endotraqueal si no se está entrenado para hacerlo. Las consecuencias, como ya vimos, pueden ser muy graves. El concepto, recuerden, es la oxigenación y no propiamente la intubación del paciente durante el manejo de la vía aérea en paro cardiorrespiratorio. Así es que muchas gracias por estos minutos. Los invito a visitar nuestra página Resuscitation para más información, más perlas y pues que chequen también nuestro curso de electrocardiografía. Tal vez les pueda interesar y pues más adelante vamos a estar hablando un poco más de reanimación cardiopulmonar durante las próximas perlas en conjunto con mis compañeros del proyecto. Muchísimas gracias y que tengan buen día.